Buenas tardes, continuando con la realización de la novela, esta es la página Pito y vamos a tocar lo que es lenguas, ¿ya? Entonces, idiomas, lenguas. Lenguas, existen más de 7000 lenguas y dialectos en la tierra. Según datos bíblicos, existen lenguas angélicas y demoníacas. Nosotros como cristianos consideramos que tenemos 9 dones espirituales, ¿no? Entre estos es el don de lenguas, otro el de interpretación de lenguas, ¿no? Que son activados luego del bautizo en el Espíritu Santo o pacto de fuego. Entonces el Espíritu le da los dones como a Él le parece, como Él quiere, ¿no? Nosotros por fe consideramos que el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando estamos orando en lenguas, ¿no? En oraciones que no entendemos, visualizando en esos periodos inmensas guerras espirituales. Así podemos alcanzar periodos continuos de oración de 11 horas, ¿no? Día, porque en el entendimiento no se puede llegar ni a 15 minutos. Aunque existen hermanos que dirigen la oración y de continuo por 3 horas. Pueden orar así en el entendimiento, o sea, son muy capos, ¿no? Entonces, o sea, una excelencia inigualable. Pero bueno, yo practico la oración en lenguas, con la cual logro hasta las 11 horas de oración algunos días, ¿no? Por eso hice un tablero de oración en el que, en el entendimiento, como una oferta de trabajo para el reino de 44 días por 24 horas mínimo, ¿no? O sea, cada uno como periodos de oración de lunes a sábado de la lectura del tablero, en voz alta al día, por los 10, por lo que pactes tú, los 10 meses, sigues orando siempre, o sea, no dejas de orar, ¿no? O sea, tiene que transformarse tu ser, tienes que cambiar tu subconsciente. Ya pactando mi sueldo en $150,000, dice, entonces lo conseguí y no paré de pactar. Por eso, sin eso, o sea, van a crear, porque para cómo, o sea, el doble de pedir, todo es con cita bíblica, ¿no? Entonces, tienen esa ventaja, ¿no? Pero bueno, o sea, sigamos hablando de las lenguas, la oración, ¿no? La oración. Lenguas satánicas, dice, las conocemos como mantras, ¿no? O sea, de denominaciones lingüísticas culturales que se dan a estos seres y los que las practican. El satanismo a niveles elevados, pensamos que si bien su Dios no es el más poderoso a sus ojos, tiene la razón, por lo que disfrutando de una sabiduría diabólica ayunan para potenciar sus propósitos o los propósitos de su Dios, ¿no? En este plano existencial oran en lenguas satánicas en condiciones de poseídos o mediums o niveles menos evidentes. Tenemos los mantras, invocaciones, ¿no? Sonidos esos de vinculación que fueron introducidos por las doctrinas hinduistas y la práctica del yoga, sistemas de los cuales los medios, o sea, muchos han disfrutado de sus beneficios, pero ahora conocemos que son invocaciones o pactos con demonios que en ignorancia hemos realizado en ese tiempo, ¿no? Con este conocimiento que no es subestimado por el mundo, o sea, tenemos este privilegio, ¿no? Y el ejercicio ¿no? Entonces, ¿qué es un mantra? Es un sonido, ¿no? Existen más de 7000 idiomas y dialectos, dice acá. Entonces, ¿qué dice? En la tierra fui educado con el idioma o la lengua española, que es de España, ¿no? Porque que en España por determinaciones políticas se llama castellano, pero nosotros como americanos hablamos el español, ¿no? O sea, como migraciones españolas y europeas, ¿no? Por las que hemos sido formados, con este idioma, al igual que los 37 naciones que existen en Bolivia, con idiomas y dialectos propios. Pero hablemos del español, que es el idioma al que nos regimos, ¿no es cierto? Mi tesis es que hablamos el español, o sea, no el castellano, nosotros, ¿no? O sea, que es un idioma muy versátil, impuesto a todas las antiguas colonias españolas, no castellanas, ¿no ve? Entonces, por lógica, hablamos el idioma español, que fue traído por los españoles, y la actual versatilidad en el uso de muchas poblaciones por la idiosincrasia regional, de la misma América, ¿no? Entonces, ha hecho que cambien muchos de estos aspectos y haya divergencias, ¿no? O sea,
Por ejemplo, pendejo, dice, ¿no? Y tienen algo mucho que veo ahora porque nos interrelacionamos más entre americanos por esto del Face y este del lenguaje, ¿no? Entonces, el pendejo, por ejemplo. Aquel comportamiento criollo que cree que lo está haciendo excelente. Ejemplo, solucionar con tu inteligencia la promesa de Dios, el pueblo musulmán, o sea, hecho a los pendejos, se dice, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo Labán a Jacob, o sea, lo abusa, ¿no? Con sus hijas, Raquel le hace trabajar, o sea, hecho a los capos, hecho a los pendejos, dicen. A eso se dice pendejo por acá. Siendo esta redacción el verdadero pendejo, ¿no? Que se sentiría bendecido con los grandes tesoros de Dios, y le dicen también hecho a los pendejos. Cuando pierde le decimos, o sea, directamente una palabra más cortante, es cojudo, al que no toma acción. Ejemplos, rechaza esta época de gracia, ¿no? O sea, es eso, ¿no? O sea, y vamos a utilizar tal vez este tipo de palabras que no sean tan agradables, porque el alma más grande es la que más escalas tiene. Entonces vale también que sepamos todo eso, ¿no? Inclusive existe un pequeño manual de los pendejos de la literatura peruana que he podido leer, que, o sea, te tienes que salir con la tuya, evitar la violencia, ¿no? Es un manual, ¿no? Que anónimo, ¿no? Que refleja una personalidad del que todo lo merece, casi pusilánime en su afronte a la vida. Lo que me hizo observar la agudeza del autor en su análisis de estos sujetos que existen y sorprenden de manera divergente. Así un único pendejazo, dice, fue Jacob, que luchó con Dios a sus ojos, literal, ha peleado con Dios, ¿no? Y se transformó en Israel. A nuestra jerga criolla, pendejazo, o sea, ¿no? Se ha salido con las suyas. Entonces, eso sería en cuanto a las lenguas, los idiomas, ¿no? Y ya si hablamos de las lenguas, por ejemplo, las lenguas nosotros las practicamos porque nosotros entramos en comunión plena con el Altísimo, y es eso lo que nos permite. Estas otras lenguas también pueden participar, y a veces encontramos que están hablando estas lenguas, inclusive de nuestra especie, ¿no? Que Dios los bendiga y adelante.